Mira que yo nunca enseño en la introducción lo que vamos a hacer en el vídeo. Solamente cuando mola mucho. Y hoy mola. ¿Estáis preparados para morir de amor? Que os presento nuestro nuevo miembro de familia, el gnomo gigante. Mira, qué grande. Míralo. Y con piernas. Y mira sus boticas. ¡Oh! Estoy que me muero de amor. Es que son estas piernas que me vuelven loca. Y ¿saben lo más guay de todo? Que hoy os explico cómo se hace, porque este lo he hecho yo. Bueno, ya lo habéis visto en el título, pero es igual, que tengo mucha ilusión porque va a salir muy cookie. Eres muy cookie, me encantas. Bueno, ya está bien, vamos a empezar. Oye, sí, pero lo dejo para que miren, ¿no? ¿Se ve bien ahí? Sí, ahí se ve bien. Vale, bien acompañado. ¡Hola, mis amores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que estáis súper bien y no pensáis que es súper difícil, porque no es. Con mi paso a paso lo puedes hacer tú en tu casa, todo el mundo. Ya sabéis que mis gnomos hace 3 años y mi serie de Navidad es el vídeo más visto de todas las series de Navidad que he hecho hasta ahora. Lo sigo teniendo después de 3 años y sí que es cierto que es como una adicción. A mí me encantan los gnomos. Tampoco estoy para hacer cada año miles de gnomos, pero sí que es cierto, siempre cuando los veo en tiendas y todo esto es como... los tengo cariño, por decirlo de esta manera. Me empezasteis a pedir un gnomo con piernas. Que un gnomo con piernas es un gnomo con piernas y necesita su propio tutorial. Así que ahí tengo mi excusa perfecta. Puedo volver a hacer un tutorial de un gnomo porque voy a enseñar cómo le vamos a hacer sus piernas. Y para exagerar directamente un poquito dije, lo hago gigantísimo porque mola. Pues antes que empezamos voy a decir quién soy. Soy Steffi, esta es mi serie de Navidad super mega de loca, que significa que subo un video tutorial cada día, sí, de día 1 hasta día 24, que significa que esta serie es un calendario Adviento, que significa que cada día abrimos un no un chocolatín, pero un sorteo. Así que al final del vídeo no lo vais a perder. Voy a abrir otra bolsita de mi guirnalda de calendario de Adviento. A ver lo que es, lo que toca hoy. Hoy es un día especial. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Eso, soy Steffi, muy bienvenidos a mi canal. No siempre hago vídeos de Navidad, también hago vídeos normales. Suscríbete porque así no pierdes ningún vídeo mío. Una pequeña anotación sobre el sorteo: si este es el primer vídeo que ves, puedes también participar a los sorteos que ya hemos anunciado en los vídeos anteriores, porque todos los sorteos de día 1 hasta día 24 puedes participar hasta día 24 las 12 de la noche. Y que espero que tenéis muchísima suerte. No os entretengo más, vamos a empezar. Para el cuerpo necesitas una bola de Polispan y este en concreto mide 16 centímetros de diámetro y la vamos a cortar por la mitad porque necesitamos solo la mitad. Significa que de esta bola podrías hacer hasta 2 gnomos. Si no tienes una pistola silicona de baja temperatura, os doy un tip. Desenchufa tu pistola y espera unos 5 minutos y entonces puedes empezar a utilizar tu silicona normal en el Polispan sin que se deshace. Sí que en un rato se va a enfriar demasiado y para que siga pegando tienes que volver a enchufarlo un poquito. Vamos ahora a coger una hoja de fieltro, ese es tamaño harina 3 y vamos a pegarlo totalmente alrededor de la bola. Pero dejamos unos 2 centímetros de margen para luego rematar lo que es el borde. Vamos haciendo toda la vuelta y cuando llegamos a final, ten en cuenta que tenemos que pegarlo un poco hacia adentro para que se va formando más un pico en vez de que será un cilindro.
Vamos haciendo cortecitos por debajo en esos 2 centímetros que hemos dejado de margen y ahora vamos a pegar estos pequeños trocitos en la parte de abajo. De momento dejamos el cuerpo y vamos a hacer las piernas. Voy a utilizar estos palos de madera que son para hacer manualidades, que mide 30 centímetros de largo y tiene un diámetro de 1,2 centímetros. Vamos a cortar una tira para cubrir estos palos de madera y necesitamos de coger un poquito de margen para poder pegarlo y además lo cogemos la mitad más largo a lo que es el palo. Primero vamos a enrollarlo, la primera parte, aplicamos silicona y lo pegamos, pero sobre todo que no pegamos el fieltro al palito, sino solamente hacemos una funda alrededor del palito. Ahora vamos a subir el palo, porque como hemos cortado una tira más larga al palo, lo desplazamos para que nos ayude en esta parte a hacer la funda. Pegamos y aguantamos. Ahora tenemos hecho una funda, pero es más largo de lo que es nuestro palo. Ahora vamos a pegarlo en un lado, que por cierto es un error, luego os enseño por qué. Y ahora vamos a bajar lo que es la funda y entonces hace un efecto muy chulo porque parece como si fuera unos calcetines así más largos y queda muy chulo. ¿Ves que en este lado que estoy haciendo estoy dejando un trozo de madera libre porque luego tenemos que entrar estas partes en Polispan? Y tenemos que dejar un trozo libre a ambos lados, pero luego lo rectificaré, ya lo veréis. Para la base lo mejor de todo es utilizar un tipo de madera, este por ejemplo, que es para hacer maquetes, que incluso lo he comprado en el bazar, o sea que no me he ido ni a una tienda de bricolaje y además se corta súper fácil con una sierra de mano. Necesitas 2 bolas de Polispan de 7 centímetros de diámetro y la vamos a cortar por la mitad y la segunda vamos a cortar por la mitad y por la mitad. Lo colocamos en la madera y lo repasamos, pero sobre todo las 2 botas juntos, porque así da más estabilidad. Vamos a colocarlos encima y vamos a hacer los agujeros. Solamente hago una cruz con una punta de un cuchillo, porque luego con el palo ya hacemos un agujero más grande, pero sobre todo es muy importante que el agujero de momento siga siendo pequeño para que se quede más apretado todo. Vamos a pegarle estos con silicona y ahora vamos a cubrirlo con el fieltro. El mismo fieltro que hemos utilizado para el cuerpo. Vamos a pegarlo justamente en el bordecito de la madera. He medido más o menos lo que necesito, corto 2 trozos y vamos a empezar de pegarlo en el borde de la madera. Aplico un poquito de silicona, cojo la hoja de fieltro y voy apretándolo en el borde. Sobre todo que empiezas a pegarlo en la parte de atrás de la bota, para que la línea del fieltro se verá a la parte de atrás y no a la parte de delante. Hacemos toda la vuelta hasta que llegamos al final, cortamos en caso si sobra un poco y lo pegamos. Repetimos este paso lo mismo con la otra bota. Ahora os voy a intentar de explicar lo mejor posible un paso que no tengo grabado porque no sé por qué, pero la cámara se quedó apagado. ¿Recordáis que hemos hecho una cruz con un cuchillo en el bola de Polispan del zapato? Pues ahí en la cruz tienes que ahora meter lo que es el palo y encima la parte de lo que es de madera que está descubierto con una gotita de silicona. Cuestará un poco, pero esto está bien porque así no tendrá espacio para que se mueva y se quede bien fijado y estable. Ponemos el relleno de cojín encima y vamos a doblar lo que es la parte de delante hacia adentro, aplicando una gotita de silicona caliente para que se quede fijado. Después vamos a unir los laterales también con una gotita de silicona caliente para que se queden juntos. Vamos a llenar un poquito más de relleno de cojín y ahora vengo otra vez con mi forro de abrigo viejo, que de verdad este de Navidades me ha ido súper bien. Vamos a cerrar lo que es la parte de atrás de las botas para que el relleno ya no puede salir y ahora he cortado una tira súper fina de este forro de mi abrigo viejo y vamos a aplicarlo alrededor. Queda muy cookie, un detalle muy guay y además rematamos muy bien lo que es la bota. Y así es como se queda con los pelitos. ¿No queda monísimo? Es que de verdad ahora mismo me estoy muriendo de amor. Así se quedan sus botitas. ¿Quién quiere uno de estas botas también? Pues yo me apunto. Vamos a seguir con el cuerpo, que aún hay que darle más forma de pico hacia arriba para que encaje bien el gorro. Cuando estás haciendo eso verás que sobra un trozo de fieltro y lo cortamos para que luego será más fácil de tapar esta línea con la barba. Lo pegamos con silicona y ahora tenemos la forma perfecta. Fijaros, de estrecha se pone hacia arriba. Ahora vamos a cortar lo que es la barba. Fijaros que los pelos se van hacia abajo.
Lo cortamos en un pico, pero no lo pegamos todavía porque primero quiero hacer el gorro. Ahí vemos otra vez la otra parte del forro de mi abrigo y vamos a medir primero alrededor el cuerpo, más o menos el tamaño que tenemos que cortar, y lo colocamos ya en un pico, más o menos 70 centímetros mide, fijaros, y lo cortamos. Voy a pegar pegamento entre medio sin hacer ningún dobladillo, pero dejaré un poco de margen, pero sobre todo que se mantenga la forma y que no se me mueve y luego el gorro será demasiado pequeño. Volvemos a comprobar. Y yo encuentro que está un poco suelto, así que voy a hacer otro dobladillo por encima para quitar un poco de tela. Y así directamente rematamos también la línea donde no hicimos el dobladillo todavía. Y estos son dos pájaros en un tiro. Eso lo hacemos hasta arriba de todo, hasta el pequito. Y listo, vamos a volver a comprobar. Y esto vamos a hacer todo el rato hasta que estamos contentos con el resultado. Ahora me parece bien, así que voy a cortar lo que es la parte de abajo y voy a pegar una gotita de silicona caliente en la parte interior para empezar a hacer el dobladillo, pero no voy a pegar más, solo esta gotita, porque quiero hacer el dobladillo mientras que acabamos de colocar el gorro encima para que no me equivoco y luego estará mal. Aunque no está pegado todavía, estoy contenta con el resultado, así que vamos a pegar la barba y la vamos a pegar encima de la línea del fieltro. También puedes dejarlo en la espalda, pero de hecho que se puede tapar con la barba, pues está mejor aún. Vamos a aplicar un poco de silicona en la barba, lo pegamos y listo, ya tenemos una cosa de menos para hacer. Y volvemos a comprobar si está bien, y si está bien. Bueno, de mientras que descanse vamos a hacer los brazos. Vamos a hacer un pequeño tubito con el mismo fieltro que hemos utilizado para las botas y el cuerpo, sobre todo que se quede vacío por dentro de momento, y lo cortamos. Ahora vamos a utilizar un pompón para hacer la forma de mano, lo pegamos y ahora vamos a pegar un poquito de tela del mismo, lo que es del gorro, alrededor de este pompón. Vamos aplicando gotitas súper pequeñas a los laterales, lo vamos apretando la tela. Cuando lo tenemos bastante pegado vamos a cortar lo que es el sobrante, y una vez que tenemos todo pegado vamos a cortar una tira súper fina del forro de mi abrigo viejo, pero igualmente esa tela también se puede comprar a metro en la mercería, y si no, una bufanda, lo que he dicho ya en el vídeo anterior, esas bufandas que son súper de moda, que se puede comprar en Primark o en un bazar súper económico. Con esto ya puedes hacer, vamos, 2 o 3 gnomos. Metemos un poquito de relleno dentro del tubito del brazo y listo, así es como se queda y estoy contenta. Así que vamos a seguir con el siguiente paso. Acabamos la parte de abajo, aplicamos silicona caliente encima y lo apretamos en una hoja del fieltro, y después lo vamos a recortar para que no nos fallamos con la forma, que encaja perfectamente. El único lo que vamos a hacer es repasar un poquito la silicona por el borde. Ahora vamos a meter lo que son las piernas, hacemos lo mismo con un cuchillo, hacemos una cruz, y ahí vemos mi error, tenemos que quitar un poquito de fieltro para que vemos lo que es los palos de madera. Antes lo metemos, lo he metido una vez, está bien, y sin que lo vemos demasiado lo quitas, lo sacas, lo pones 2 gotitas de silicona caliente encima y lo volvemos a meter. Métete la mano por dentro del cuerpo para apretar bien desde la bola de Polispan que tenemos abajo de todo. Y fijaros, haciéndolo de esta manera, desde abajo también se ve muy bonito. Y listo está. Y la verdad está súper estable. Vamos a pegar lo que son los brazos para que se quede bien fijados. Y cuando están enfriados vamos a meter un poquito más de relleno dentro del cuerpo y cortamos lo que es el sobrante de fieltro para que tenga la misma altura que la barba. Yo no voy a poner relleno en el gorro porque mis hijos querían que el gorro cayera para abajo, pero es cuestión de gustos. También puedes poner relleno de cojín dentro para que el gorro sube totalmente hacia arriba. Y ahora mismo voy colocando el gorro, y cuando está correctamente puesto voy a poner nada más que 4 gotitas de silicona debajo del borde para que se quede bien fijado. Pongo una cascabel en la punta y voy a fijar los brazos al cuerpo para que no se mueva más. Y ahora el moment supreme, vamos a poner la nariz, porque un gnomo no es un gnomo sin nariz. Y ya está listo. ¿Qué os parece el resultado? Estoy enamorada de mi propio gnomo. No me puedo creer. In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is
espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y que no te ha parecido tan complicado, que digo de verdad que no es muy complicado y vamos a seguir a la parte más divertida de este vídeo y este, por supuesto, es el sorteo. Taran, 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 tarararán. Ya lo he dicho antes que este es un día especial. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Hoy toca el kit DIY de una estantería flotante de macramé. ¡Uey! Hombre, ¿de quién va a ser? ¡De mi parte! Por supuesto, yo también participo en el sorteo. Y esto es uno de los premios que voy a dar yo. Así que es esto, que viene la tabla, el trapillo y el halo para colgarlo. Gris, pero en el momento que ya tenemos ganador o ganadora, ya hablaré con esta persona porque tengo más colores. Así que si prefieres negro, rojo, verde, rosa, pues entonces, pues supuestamente podemos cambiar el color. Pero cogí uno por coger, porque no... Pues ya está. Entonces espero que os guste mucho, espero que os haya parecido muy guay que yo también participo en el sorteo. Uno es internacional. ¡Wey! Claro, pues supuestamente todos mis amores se merece un regalo tan guay. 2. Tienes que seguirme a mí en Instagram y esto es @SteffiDoing. Y 4. Tienes que decir aquí abajo yo participo. Y ya estamos listos porque tú y yo nos vemos mañana en el siguiente tutorial. ¡Adiós!